pero sin amar a sus clientes. Pero cosa muy distinta es en cuanto a un predicador. Nunca podrá ser un buen obrero de Cristo, un buen predicador, si no tiene un profundo amor hacia las almas perdidas. No lo podrá hacer a quienes prediquen el evangelio de la gracia de Dios. Si quiere ser un buen servidor, un buen predicador, un buen exégeta, usted necesita amar a las almas. Mire, y tenemos un ejemplo en la Biblia, y Jesús es el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia. Su actitud al predicar el evangelio, su solicitud, su tierna y amante compasión eran evidentes. Usted va a encontrar en la Biblia, en muchas citas bíblicas, que dice que mirando la multitud tuvo compasión de ellas. Amor hacia las almas. Eso usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 14, verso 14. En el mismo libro de Mateo capítulo 20, verso 34. Le voy a dar la cita para que usted lo lea, hermano. El tiempo se nos está yendo muy rápido. En el capítulo 15, en el versículo 32, también usted lo va a encontrar de Mateo. Y Lucas capítulo 7, versículo 13, usted va a encontrar que dice que había una mujer que iba con su hijo en un féretro llorando, y Jesús miró a aquella mujer y tuvo compasión de ella. Entonces, necesitamos, para poder anunciar este mensaje, necesitamos amar primeramente ¿a quién? A Cristo Jesús. Y segundo, tenemos que amar ¿a quién? A las almas. Otro punto en cuanto al perfil o el requisito del predicador es que debemos de amar también la Biblia. Eso quiere decir ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios. Puesto que la Biblia es la suprema autoridad del predicador y es el manantial de donde proceden todas nuestras predicaciones, necesitamos amar la palabra del Señor, amar la Biblia. Es imperativo que usted y yo nos familiaricemos con el conocimiento de las Escrituras. Es necesario que usted y yo cada día busquemos más, entendamos más, nos familiaricemos más con el contenido de las Escrituras. Así como el maestro de música, cuando va a enseñar música, él no simplemente sabe que existe do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no. Él busca y se informa las corcheas, semicorcheas, las fusas, semifusas, las redondas, las negras. Y uno dice, ay, uno se queda anonadado con tantas notas musicales como la matemática, tantos números. Es el que va a enseñar matemática. Tiene que saber ecuaciones, divisiones, multiplicaciones, raíz cuadrada, sumas, etcétera, etcétera. Tiene que prepararse en su área de la matemática. El predicador también tiene que prepararse en el estudio y en el conocimiento de las sagradas escrituras, la palabra del Señor. Debe de estudiar la Biblia con devoción para su propio provecho espiritual. Antes de poder comunicar su mensaje a un auditorio, tiene que predicarse o recibir el mensaje para sí mismo y después poderlo explicar también, poderlo dar a otro. Nuestra plática tiene un centro, y el centro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y no hay más. Debemos de amarla y constituirla el centro de atención de nuestra vida. Mire, Jesús y los apóstoles, voy a hacer como una pequeña alegoría. Es una alegoría lo que voy a hacer. Jesús y los apóstoles no llevaban la Biblia debajo del brazo. Bueno, Jesús no necesitaba, porque Jesús es la Biblia mismo, y en ese tiempo no estaba la Biblia. Por eso es una alegoría lo que voy a decir. Lo que quiero decir es que ellos la llevaban
en el corazón. Amén, amén. Y es lo que usted y yo necesitamos, llevarla en el corazón. Necesitamos llevar la palabra de Dios. ¿Y cuándo es eso? Cuando la amamos. Amén, amén. O cuando usted ama a alguien y dice, ay, te llevo en el corazón. ¿Verdad que sí? Te llevo, nada te va a quitar mi corazón, te llevo en mi corazón, hermano. Así ame la palabra del Señor, llévela en su corazón para poder también transmitirlas a otras personas. Amén. Debemos llevar en nuestro corazón y nuestra mente porque es muy fundamental para poder hablar de él. Otro punto o otro perfil del predicador es que debe de amar, y esto es muy clave, debe de amar la oración. Amén, amén. Debe de amar la oración. Se nota cuando yo no sé usted, Amén, amén. pero nosotros notamos cuando el predicador ha orado. Amén. Se nota, hermano. Se debe de amar la oración. El que quiere hablar al hombre acerca de Dios, primero tiene que hablar a Dios acerca del hombre. Sí, Señor. Amén. Si no, ¿cómo vas a hablarle al hombre de Dios? El que quiere hablarle al hombre de Dios, primero él tiene que hablar con Dios acerca del hombre. Amén, amén. Porque si no, ¿cómo sabemos lo que él necesita? ¿Qué palabra necesita? Amén, amén. ¿O usted prepara el mensaje por prepararlo nomás? No. Uno lo prepara conforme Dios le dé a nuestra vida. El mensaje no son indirectas. El mensaje no es un mensajito camuflado con un mensaje subliminal. No, señor. El mensaje es la palabra de Dios. Entonces necesitamos, antes de hablar con el hombre, hablar primeramente con Dios. Amén. Un predicador sin oración es un ministro o es un predicador sin potencia ni provecho. Dijo un cierto escritor, dijo un cierto hombre, un cierto teólogo, dijo: la siembra es la predicación, pero el riego es la oración. Si usted siembra una plantica y no la riega, esa semilla se va a morir, no va a germinar. Si la palabra es la siembra, pues tengo que regarla con las lágrimas, con las oraciones, con ese rocío de la mañana, para que esa palabra pueda germinar y pueda ser una linda planta que dé su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan. Pastor, un momentito. La semilla es la predicación. ¿Y qué más? Y la oración es el riego. Y cada una, ambas de ellas, tanto la oración como la predicación, tienen su momento y su lugar. Y sin ambas, esto, hermano, no funciona. Necesitamos la oración del Señor. Hay algunos requisitos que los voy a saltar, se los voy a decir nomás para que usted lo pueda analizar o recordar. Otro requisito es que debe ser regenerado, pues que haya buscado al Señor. Otro requisito que debe ser debe llenar una vida de santidad, una vida limpia, en otras palabras, de buen testimonio. 1 Timoteo 3:7 allí lo dice también. Y otro requisito es el requisito humano. Había dicho que el primero era el requisito espiritual. Ahora vamos a hablar brevemente del requisito humano, porque el tiempo, yo creo que para la próxima vamos a empezar más temprano. Ya corresponde a nosotros llegar un poquito antes, porque, hermano, tenemos mucho, pero mucho que hablar y muy poco tiempo para poder explicarlo, y tenemos que pasar así corriendo y no es agradable. Amén. Bueno, requisitos humanos. Vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos del predicador, o los perfiles del predicador, y vamos a hablar un poco acerca de los perfiles o requisitos humanos. Número 1 de los requisitos humanos: debe de tener una actitud física. Con esto no quiero decir que tiene que ser un atleta, un deportista, un físico-culturista. No, déjeme explicarse. Tiene que tener una actitud física. Se habla en cuanto a su salud. En cuanto a su salud. Se dice que mente sana, en cuerpo sano. Eso es lo que se dice. Pero mire lo que dice Juan en la tercera de Juan, cuando Juan escribe a su amigo Gallo, en tercera de Juan, en el versículo 2.
dice en la tercera epístola de San Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa? Salud. Tercera epístola de San Juan, versículo 2. No tiene capítulo. Uy, lo que no hablaron, ¿no vieron ustedes introducción a la Biblia en el anterior? Vuelvan a estudiar, vuelvan a estudiar. Amén, amén. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Lucas, 24. Juan, 21. Mateo. 28. Es bueno oírlo sabiendo, amén. Bueno, requisitos humanos era la actitud física. Tercera de Juan 2. Amado, Yo deseo que tú seas. ¿lo tenemos? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas Salud. salud. Miren lo que dice, que tengas salud. El cuerpo del creyente, yo le llamo que es el vehículo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y si mi vehículo está sin llanta, no vuela. Amén. Si mi vehículo no tiene gasoil, no tiene aceite, no, yo tengo que cuidar mi coche porque yo ando en él para rodar, para que me lleve de un sitio a otro. Usted es el móvil del Espíritu Santo. Aleluya. En usted mora la presencia del Señor. Y necesitamos entonces cuidar este cuerpo. Es necesario, por lo tanto, cuidarlo bien de él. Pero cuando hablo de cuidar bien este cuerpo, hablo de que no debe de ser descuidado, pero tampoco debe de ser demasiado mimado. Amén. Que a veces nos vamos a los extremos. Lo descuidamos o lo mimamos mucho. No ayuno porque después me da gastritis, gastritis. Entonces, no debemos irnos a los extremos. Amén. No debemos ser descuidados ni tampoco mimarlo en exceso. El predicador debe de cuidar lo que pone dentro de él, de este cuerpo. Los alimentos. A veces pensamos que nosotros alabamos a Dios solamente predicando o repartiendo literatura. La alabamos a Dios con lo que comemos. Y se lo voy a llevar un texto bíblico para que usted lo vea que el hermano Jairo sale con cuentos. No, eso está en la Biblia. Amén. Debemos de cuidarlo con lo que le ponemos dentro, los alimentos. Lo que pone sobre su cuerpo en forma de vestido. ¿Dónde lleva su cuerpo? El lugar que frecuenta. Lo que hace su cuerpo. El ejercicio que usted hace. Entonces tenemos que tener cuidado con este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Procurar cuidarlo. ¿Cómo? Mire, dicen los médicos que es necesario para que este cuerpo funcione bien, que descanse ¿cuántas horas diarias? 8 horas, oigan, lo sabe, eso sí lo sabemos. 8 horas diarias para que este cuerpo pueda funcionar bien, de la mejor manera. Y miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios, que era el texto bíblico que decía que les iba a dar. 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 31. Y si usted quiere subrayarlo, vaya, lo va a subrayar porque usted necesita tener una actitud física positiva para ser un buen servidor, un buen predicador. Procurar cuidarse, dormir las 8 horas diarias, como lo han dicho ustedes, hacer cosas y abstenerse también de otras, dependiendo de su criterio. Pero miren lo que dice la Biblia, la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, te deja el criterio, un criterio para que tú lo hagas, pero todo hacerlo ¿cómo? Para la gloria de Dios. Si usted está lleno y dice, ay, que quiero comer un poquito más, pero si usted está lleno, lo otro que se va a comer lo va a hacer para la gloria de Dios. Eso se llama glotonería. Amén. Ay, no, yo no como porque es que si como se me van a subir unos kilitos más, pero este cuerpo necesita alimentarlo.
Otra cosa es que coma demasiado. Y si usted no está comiendo, está privándolo de lo que está escrito en la Biblia, que necesita este cuerpo alimentarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Lo que comes o lo que bebes, debe de hacerlo para la gloria de Dios. Demasiada Coca-Cola hace daño, pues dejemos de tomarla. Amén. Muy saladito, la atención le hace daño, bajemos de la salsita, porque somos templo del Espíritu Santo. Y eso es un requisito para poder servir al Señor. Una actitud física, que lo que comamos y que lo bebamos sea para la gloria de Dios. Al igual que repartir un tratado, predicar, anunciar el Evangelio, todo debemos hacerlo para agradar al Señor y para la gloria del Señor. Otro de los perfiles de los requisitos humanos es una actitud intelectual. Ya voy para allá, le voy a explicar bien esto porque no quiero que haya un malentendido. Una actitud intelectual, esto es muy importante. Pero cuando hablamos de una actitud intelectual, el hermano no vaya a pensar, bueno, yo como no soy universitario, como yo no tengo títulos, yo no tengo un coeficiente intelectual alto, entonces yo no puedo servir. No. Vamos a hacer una hermenéutica, vamos a interpretar. Ya hablaremos, eso es muy bonito, hermano, ya hablaremos de hermenéutica en otro tiempo. Pero cuando decimos que necesitamos una actitud intelectual, mire, los israelitas sabían lo básico en cuanto a leer y escribir. Y aparte de eso se les enseñaba un trabajo que ellos pudieran realizarlo. ¿El trabajo para qué? Para poder subsistir en el diario vivir. El trabajo era un oficio para ganarse la vida. Y el leer y el escribir era para su acercamiento a la Torá o a la palabra de Dios. Entonces ellos, eso era obligatorio, saber leer, escribir y tener un oficio para ganarse así la vida. Por eso cuando hablamos de una actitud intelectual, tampoco quiero con esto decir que no estudie, no. Yo en la iglesia y los hermanos Toledo que están aquí saben que dicen aquí, les damos caña a los jóvenes que estudien. A la edad que yo estoy, que no la tengo mucha todavía, pero yo sigo estudiando. Hermano, nunca debemos dejar de estudiar. Es necesario que estudiemos la palabra del Señor y también otros estudios seculares. Es muy necesario. El medio en el que vivimos lo exige. La sociedad lo exige. Y la iglesia lo necesita. Así que, hermano, preparémonos cada día para servir mejor al Señor. Uno de los problemas de la iglesia es cuando la iglesia se convierte en intelectual. Pero quiero que usted me entienda. En intelectual, pero decir, ya manejarlo todo en una forma técnica y ir separando la unción o ir separando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios irla haciendo a un lado. Y lo que vamos a hablar ahora ya es algo práctico. Y eso es realmente lamentable, que en muchas iglesias usted venga y sale igual o peor, porque todo es humano, todo es habilidad, todo solo es conocimiento, y ha faltado la unción del Espíritu Santo del Señor. Yo siempre cuando explico o enseño esta materia digo que el 90% lo pone el Espíritu Santo. Amén. Y el 10% lo pone usted. Pero no por eso dice, bueno, que el Espíritu Santo haga todo. No. Es que usted necesita ponerse 10% en el estudio, en el conocimiento, en la habilidad de la palabra del Señor. Amén. Amén. Es realmente, hermano, lamentable cuando una iglesia se hace o se crea una iglesia intelectual, es decir, no, aquí ya esa materia, ya ese mensaje lo hemos escuchado muchas veces, y es simplemente como un intelectualismo. Pero necesitamos que no solamente necesitamos lo intelectual, sino que necesitamos también lo espiritual. Yo le explico a veces a los hermanos, digo, hermano, se explica la materia homilética de cómo usted poder
elaborar y cómo podría un crítico destructivo, sino para que cuando alguien se pare aquí a predicar y usted sabe homilética y ve que no va por ese buen lugar, usted comience a orar: Señor, ayuda, mi hermano, derrama de tu gracia, dale de tu poder, que esa palabra sea de gran bendición. Porque si no, lo que usted está aprendiendo hoy no le va a servir para nada en su vida. Usted va a aprender homilética, hermenéutica, geografía, y va a aprender escatología, neumatología, pero usted lo va a aprender es para ayudar, no para criticar, sino para ayudar a los demás. Otro peligro que tenemos es el que encontramos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20. Y es un peligro bastante delicado. En el libro de Mateo capítulo 10, en el versículo 17, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 17. Amén. Donde dice así: son dos extremos, hermanos, negativos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. Miren, dice este pasaje, este texto bíblico que estamos leyendo: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Hay muchos que llegan al extremo y dicen: pastor, yo no estudio la Biblia, yo simplemente la abro y donde está el versículo, pues la Biblia dice que el Espíritu Santo me dirá lo que yo tengo que decir. La Biblia dice que el Espíritu Santo te recordará, que es otra cosa. No que te dirá, dice la Biblia que el Espíritu Santo te recordará. ¿Y qué te va a recordar? Lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo que has investigado, lo que has indagado. Yo siempre digo, el Espíritu Santo no ayuda a los vagos, sino a los diligentes, a los que aman la palabra del Señor. No, es que donde yo pongo el dedo, eso es lo que el Espíritu Santo... No, Señor, eso es ser vago y perezoso, y la pereza es pecado. Necesitamos indagar, necesitamos investigar, profundizar en la palabra del Señor. Necesitamos que usted haga su bosquejo bíblico, hermano. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted prepara el bosquejo o el sermón, usted está recibiendo de primera mano el mensaje de Dios a su vida. Antes que la iglesia lo ha recibido usted. Por eso es necesario, por eso necesita esos requisitos. Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Y yo siempre animo a leer y animo también a escribir. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, enriquece su mente y enriquece también su vocabulario. Y cuando usted escribe, se profundiza más, quiere escribir más, quiere investigar más de la palabra del Señor. Por eso es necesario, hermano, que usted estudie la palabra del Señor, la organice, haga su bosquejo bíblico, porque cuando usted lo está haciendo, está recibiendo de Dios de primera mano, calientita, esa palabra que usted va a dar al pueblo, a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, para finalizar esta parte, busquemos mejorar el servicio al Señor, aprendiendo a hacer bien un bosquejo bíblico y luego a poderlo desarrollar en la exposición de la palabra del Señor.
Voy a tomarme 15 minutitos, si me lo permiten los hermanos, de la otra materia, porque necesito terminar esta primera parte. Y es la estructura del sermón. La estructura del sermón. Lo digo porque la próxima materia que estaremos estaremos mirando acerca del cuerpo del sermón, y para esto necesitamos saber primeramente la estructura del sermón. Los hermanos que están anotándolo bien hacen, porque hay muchas cosas que no están allí, porque uno tiene un pénsul, pero uno pues ha hecho recopilaciones o experiencias o textos bíblicos que están, pues hacen bien en tomar apunte, y es lo que acabamos de decir, que es bueno leer y escribir. La mente es olvidadiza, la mente se le olvida las cosas, y si usted piensa que está satisfecho con lo que ya ha aprendido, está equivocado. Cada día necesitamos más aprender del Señor. Así que, hermano, escríbalo. Saque un boli, un papelito. Los jóvenes, escríbanlo, porque lo que se escribe se queda y usted lo puede volver a leer. Vamos a hablar un poquito acerca de la estructura del sermón. Vamos a ir rápidamente, esto usted lo ha visto, pero quiero brevemente explicarlo. El sermón puede compararse, o muchos lo comparan a un puente que atraviesa el abismo que separa la ignorancia del conocimiento, la indiferencia del interés, la incredulidad de la fe, la negligencia de la acción. La aspiración de todo predicador debe entonces de ser el conducir a sus oyentes a través de ese puente. El acceso al puente, hágase la idea, si hubieran hecho el principio que íbamos a estar aquí, hubieran tenido las diapositivas. Hágase usted la idea de un puente, y la estructura del sermón es como un puente. De un lado está lo que se le llama la introducción o la entrada al puente. Eso es el acceso al puente, eso es la introducción. La estructura, lo que está sosteniendo un puente, es lo que le llamamos las divisiones del sermón, o los puntos primarios o secundarios, o también se le llama la discusión del sermón. Eso vienen a ser como las bases, como los pilares que sostienen al puente. Las divisiones del sermón son las columnas de apoyo del puente. Y al otro lado del puente está lo que le podríamos llamar lo que es la conclusión. Entonces el predicador lo que hace a través del mensaje es coger al oyente e introducirlo en el puente a través de la introducción, caminando por todo el puente a través del desarrollo, la discusión o los puntos primarios, secundarios y aplicaciones, que son las bases del sermón, y al final del puente lo lleva a la conclusión, cuando lo ha trasladado hasta el otro sitio. ¿Sí me doy a entender con este ejemplo qué es el sermón? ¿Qué es la estructura de un sermón? Entonces vamos a mirar brevemente las partes principales del sermón. ¿Quiénes recuerdan cuáles son las partes principales del sermón? Número 1. Antes de la introducción, ¿algo más tenemos? El título o el versículo. El texto bíblico, porque necesitamos tener una base. Es el texto bíblico. Luego el texto bíblico necesitamos lo que es el tema. Luego el tema que tenemos, introducción. Luego de la introducción tenemos lo que se llama el desarrollo o discusión. A mí en lo personal me gusta llamarlo más los que se llaman puntos primarios y puntos secundarios. Y cada uno de ellos tiene que ir con sus aplicaciones. Y por último tenemos lo que es la conclusión. Es la conclusión. Así debe de ser, o debe desarrollarse, un bosquejo, no un sermón, un bosquejo bíblico. Acuérdense que sermón no es
es la acción, más el bosquejo es lo que usted tiene en una nota, en un memo. Eso es enumerado, eso es lo que se llama un bosquejo bíblico. Entonces lo primero es el texto. Primero es el texto. La definición del texto es que la palabra texto viene del latín textus, que significa textura. El texto se trata de la porción que usted ha escogido de la escritura para la exposición y que alrededor de la cual será tejido el sermón. Por eso es la palabra texto, de textura, de tejer o de entretejer. Usted coge un texto bíblico, una parte de la escritura, y usted va a hablar de ese texto alrededor de él, lo va a entretejer con su sermón, con el mensaje que va a dar. Por eso es el texto bíblico. ¿Por qué es necesario tener un texto bíblico al predicar? Para tener una base. Sí. Mire, cuando uno está predicando y dice, la Biblia dice así, ¿qué le está dando usted al mensaje? Le está dando autoridad. La Biblia dice esto. No lo digo yo, dice Pablo, lo dice el Cristo, lo dice el Señor. Eso le da autoridad. ¿Quién va a discutir contra el Señor? Nadie. Como está escrito, eso le da autoridad. Por eso es necesario el texto bíblico en la predicación, porque le da autoridad al mensaje, le da autoridad al sermón. La Biblia dice. ¿Por qué es necesario un texto bíblico? Porque el texto bíblico limita al predicador a un orden, a un solo tema. Cuando cogemos el versículo que dice la palabra del Señor, que habla acerca de la fe, en el libro de Hebreos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo puse el texto bíblico y comienzo a hablarle del amor del Señor, de la santidad, oye, el hermano se salió del texto. El texto usted lo limita a hablar de una cosa. Hay variedades de sermones y eso hablaremos en otro día, pero el texto nos limita al orador o al predicador a un solo tema. ¿Por qué es importante un texto bíblico en el sermón? Porque le da unidad. Le da unidad a la predicación. Le da esa unidad que necesita el mensaje, la unidad del sermón. Y también es necesario porque prepara al auditorio para la exposición de la palabra. Si usted escucha el versículo que dice en el libro de Juan, cuando habla acerca de que, creo que es el capítulo 5, vamos a mirarlo. Juan 3:5, Juan capítulo 3, versículo 5, que dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo en lo particular me sentaría bonito y digo, wow, todos hablan acerca del nuevo nacimiento y voy a escucharlo. El texto prepara al auditorio. Aleluya. Lo prepara para escuchar la exposición de la palabra. Por eso es necesario un texto bíblico. Amén. Bueno, hermanos, siéntense, vamos a predicar en esta hora. Y ahí ¿y qué es lo que va a predicar? Lo deja todo como... Pero si usted tiene el texto bíblico, la gente dice, él ya sé por dónde va el hermano, pero no sabe por dónde viene. Ya yo sé lo que yo voy escuchando, porque a mí me encanta ese texto bíblico, y usted prepara al auditorio. Entonces necesitamos un texto bíblico
para preparar así al auditorio o preparar a las personas que van a escuchar la exposición. Y por último, es necesario un texto porque promueve variedad. Promueve mucha variedad, como por ejemplo en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos pueden predicar ese texto bíblico. Es lo que yo digo, hay muchos predicadores que saben miles de versículos, pero siempre tienen un solo mensaje. Saben miles de versículos, pero siempre tienen la misma conclusión o tienen la misma introducción. Y hay gente que ya no sabe, dice, hermano, va a empezar así. O si no, el hermano va a terminar, él siempre termina de esa manera, va a terminar el mensaje así. No. Pero hay muchos que tienen un versículo y 1000 formas de predicar. Para eso necesitamos la homilética. Pues sobre todo la unción de Dios, pero he dicho que esto es una materia, necesitamos por eso la homilética. Entonces, cuando alguien lee ese versículo, le da variedad. Unos pueden hablar acerca del tema de tal manera amor. Otros pueden hablar acerca de la vida eterna. Otros pueden hablar acerca del amor de Dios hacia el hombre. Bueno, hay tantos que usted puede sacar tantos temas de un solo versículo. Le da variedad. Entonces es necesario un texto bíblico porque le da, hemos dicho, le da variedad en la predicación. Pero eso sí es necesario que ese texto bíblico, le demos una buena interpretación. Es bueno un texto bíblico, pero necesitamos darle una buena interpretación. ¿Por qué? Porque si el texto ha sido mal interpretado, si el texto bíblico ha sido interpretado equivocadamente, el sermón no solo será un fracaso, sino que puede llegar a ser una amenaza espiritual para el oyente. Amén. Y hay muchos hermanos que dicen, no, es que el pastor me lo enseñó así y así es. No, hermano. Nunca debemos decir, es que el pastor me lo... No, la palabra de Dios dice así. Amén, amén. Porque no es la palabra nuestra, es la palabra del Señor. Amén. Y hay muchos que vienen a Raizado y dicen, no, es que mi pastor de hace 20 años acá y me lo enseñó así y así es. No. Mírenlo, estúdielo, analícelo, revíselo, indague, pregunte acerca de ese texto bíblico. A veces se da una mala interpretación y es un peligro. De ahí es cuando salen las falsas doctrinas, porque se le da una mala interpretación al texto bíblico, al texto de la palabra, y es una amenaza espiritual para el creyente. Por eso necesitamos la hermenéutica, porque la hermenéutica nos ayuda o nos guía para poder entender lo que el escritor tenía en mente, lo que él quería decir. Por eso pero ahora decimos lo que nosotros queremos decir. Cogemos un texto bíblico y lo distorsionamos a nuestra manera para decir lo que yo quiero decir. Pero la hermenéutica, que vamos a estudiarla después, nos ayuda, nos da las pautas para meternos en la mente, por decirlo así, del escritor. Porque lo que importa no es lo que diga el expositor, sino lo que dice el escritor de la palabra del Señor. Entonces necesitamos, mire, ¿por qué? Necesitamos mirar lo que está detrás del texto bíblico. Es importante un texto, pero nosotros tenemos que ser fieles en la palabra del Señor, fieles cristianos, y darle la interpretación correcta, porque todo texto tiene su contexto. Tenemos que mirar ese texto bíblico en su contexto, en su lenguaje, las costumbres, los modales, mirar la geografía y el tiempo en que fue escrito. Necesitamos mirar ese texto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Necesitamos preguntarnos. Esto no es coger un versículo, ay, yo voy a predicar, a mí me toca predicar mañana, voy a buscar un versículo. No, señor. Usted tiene que hacerse muchas preguntas. Tiene que orar al Señor y tiene que indagar, investigar. Tiene usted algunos puntos que resolver.
Esto no es que, ay, mañana predicar, ya predicaré eso, ya, sí, yo predico eso. No, Señor, hermano, si usted tiene esa idea, mejor no predique la palabra, porque esta palabra es la iglesia del Señor. Esto es algo muy serio y muy delicado. Porque si usted da una mala interpretación, oiga, dicen por aquí, se lo carga. Se carga el oyente, se carga el cristiano. Se carga el oidor porque da una mala interpretación. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo común o un ejemplo de que suele pasar. Cuando la gente se les predica de mayordomía, piensan enseguida, diezmo, diezmo, diezmo. No, la mayordomía no es solo un diezmo. Eso es una parte pequeñita de la mayordomía. La mayordomía es mucho más que eso. Dios tiene un reino. Amén. Y en su reino hay una economía. Sí, señor. En su reino hay trabajadores. Sí, Y señor. nosotros tenemos un tiempo que es nuestro, pero hay un tiempo que es del Señor. Eso significa mayordomía, administrar tu tiempo, tu economía, administrar la familia, administrar las cosas, Señor. Es que habla de muchas cosas. Pero cuando dice, hermano, vamos a hablar de mayordomía, se volvieron solos. Es que van a hablar de diezmo. No, hermano. Es una mala interpretación que se le da a las escrituras, la palabra del Señor. Pero ya que hablamos de diezmo, le aprovecho a decir esto. Hay muchos que dicen, el diezmo no se lo da pastor, porque el diezmo se lo da en el tiempo de la ley. Eso fue para el tiempo de la ley. Y escuchan por ahí a voces raras y se meten a internet a investigar cosas ilusorias, pasajeras y vanas de filosofías huecas humanas, pero no se basa realmente y no entiende realmente la palabra del Señor. Y sale con un versículo y piensa que de un versículo puede sacar una doctrina, y de un versículo no se puede sacar una doctrina. Eso es el tiempo de la ley. Entonces está mal ubicado en los tiempos, está mal ubicado en las dispensaciones. ¿Cuándo empieza la dispensación de la ley? Empieza cuando Moisés en el Sinaí. Empieza en el Sinaí. ¿Hasta dónde? Hasta el Calvario o el Gólgota. Y le pregunto yo, ¿Abraham cuándo vivió? ¿En el tiempo de la ley? ¿En la dispensación de la ley? A la dispensación de la promesa. Ah, pues entonces el diezmo no es el tiempo de la ley. Porque Abraham daba el diezmo al Señor. Aleluya. ¿Se ve cómo se le va abajo el mensaje de todas las personas que dicen que el diezmo es del tiempo de la ley? Es porque han hecho una mala hermenéutica. Y tienen una mala homilética. Y una peor exégesis. No saben explicarlo. No saben, ni lo han entendido ellos mismos. Necesitamos entonces estudiar la palabra del Señor. Amén. Yo siempre he dicho que el diezmo no es de ninguna dispensación, sino que nosotros lo damos por gracia, no por la dispensación de la gracia, sino por gracia, porque lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Y no lo damos para ser salvos, porque el diezmo no salva a nadie, lo damos es porque somos salvos, no para ser salvos. El diezmo no salva a nadie, pero sí puede condenarnos. Porque el que no diezma, y yo lo digo hoy tranquilamente porque todos ustedes son servidores, pero de pronto alguien no lo esté haciendo, le va el mensaje. Y si usted no está diezmando y está sirviendo, hermano, usted está cometiendo algo mal, tiene que hablar con su pastor y decir, hermano, yo no puedo servir al Señor porque yo he estado robando, tomando lo que no es mío, y los ladrones no entran al reino de los cielos. Aquí en confianza con ustedes, pero es palabra del Señor. Entonces, hermano, eso es muy importante saberlo. Ubíquese en la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor. Es necesario un texto, pero que ese texto no sea mal interpretado. Esa es la estructura del sermón. Primero el texto. El segundo, todavía no me han hecho señales que termine, me voy a coger 2 minutos más. Segundo, el tema. Ya termino, si alguien está cansadito, ya termino, hermano. Cuando hablo de esto, dicen aquí, me enrollo demasiado, hermano, pero esto es muy bonito. El tema, podemos definir, tengo ya 2 minutitos, me regalan, 2 minutitos. El tema es aquella parte del sermón que define la verdad principal que ha de ser expuesta. Yo siempre le llamo que el tema es el sermón condensado. Y
el sermón es el tema desarrollado. Entonces, la elección del tema, esto depende enteramente del punto de vista del predicador. Como por ejemplo yo le ponía el de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo ustedes le pondrían, qué título usted le pondría a ese versículo? ¿Qué tema le pondría a ese versículo si usted va a predicar? El amor de Dios. El amor de Dios. Muy bien. Otro. La misión de Dios también. La misión de Dios. Otro. Vamos, que me han dicho 2 minutos. La salvación. El don de Dios. Es un regalo, es un don de Dios. Otro. La salvación. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Otro. ¿Perdón? El don más grande. La vida eterna. Porque eso está hablando también. ¿Eh? La vida eterna. Entonces, miren, ya lo copiaron, pues ya tienen para todo el mes de predicación los hermanos los temas. Así que... Entonces, eso tiene una ventaja. Tener un tema tiene una ventaja muy especial, que será una buena disciplina para la mente del predicador. Y usted el tema lo puede dar de 2 maneras: en una forma lógica o en una forma retórica. ¿Me entienden esas frases? No, se la explico en 10 segundos. La forma lógica es la expresión en un pensamiento completo. En otras palabras, tiene hasta un verbo que le podemos poner. Eso es en una forma lógica. Tiene un pensamiento completo. Como por ejemplo, el nuevo de San Juan, capítulo 3, verso 5. Si exponemos el tema en una forma lógica, sería de esta manera: el nuevo nacimiento es esencial para la entrada al reino de Dios. Eso sería una forma lógica. El nuevo nacimiento es esencial para la entrada en el reino de Dios. Eso es una forma lógica. Tiene un pensamiento completo. ¿Cuál es la retórica? La forma retórica es la que expresa el tema, pero en forma de frases, que no lleva un pensamiento completo. Pues cojamos San Juan 3:5 otra vez. ¿Y cuál sería el tema ahí? El nuevo nacimiento. Nada más. No tiene un pensamiento completo. Decimos al otro: el nuevo nacimiento para tener la entrada en el reino de los cielos. Decimos: vamos a hablar acerca de ese nuevo nacimiento para ir al reino de los cielos. El otro habla solamente acerca del nuevo nacimiento y ya puede escoger cuándo se forma, cuándo se realiza ese nuevo nacimiento, para qué, cuál es el fruto, cómo. Puede irse por diferentes lugares. Pero si usted escoge una forma lógica, usted va a hablar de eso que usted ha dado de ese tema. Introducción. La introducción. Estamos aquí, hermanos, con los nervios que acabas de ver por ahí alguien. Introducción. Es la parte del sermón que prepara el auditorio. Mire, la introducción son los primeros 5 minutos clave del predicador. Acuérdense de esto. Ya tenemos un programa aquí pronto. La introducción es los 5 primeros minutos clave del predicador. Eso es clave, hermano. Es importantísimo. Son los 5 primeros minutos, yo le llamo críticos del predicador. Si en esos primeros 5 minutos usted llamó la atención, la mitad del sermón está asegurado. Amén, amén. No es psicología, cuidado. Aquí no manejamos eso, aquí no manejamos psicología. Si en esos primeros 5 minutos usted llamó la atención del auditorio, usted tiene asegurado el 50% de que van a oír y van a escuchar el sermón. Pero si en esos primeros 5 minutos del sermón, de la introducción, usted, hermano, dio una introducción que dio a entender más de lo que usted va a predicar, dicen aquí, se lo cargó. Se cargó el sermón. Entonces, ¿por qué? Porque la introducción nunca debe decir más de lo que usted va a predicar en el sermón. Hay muchos que tienen una introducción estupenda, pero cuando ya le van haciendo lo que es el desglose, hermano, decimos: oiga, pero es que se hubiera acabado con la introducción y hubiera terminado en la introducción el mensaje. Entonces, la introducción nunca debe de dar más de lo que usted va a decir en el sermón. La introducción tiene que ser corta, clara y concisa.
Corta, clara y concisa. ¿Por qué? Porque la introducción prepara el auditorio para la explicación. Muchos hacen una introducción, le voy a poner un ejemplo. Muchos hacen una introducción como una bomba atómica. Y cuando van a explicar el sermón, es un petardo de los niños. Cuando debe ser lo contrario. Pónganse en el vaso. Me voy a sentar, hermano, porque si así es el comienzo, ¿cómo será el final? El Señor siempre es lo bueno para el final. Pero el hermano lo presentó como una bomba atómica. Y cuando ya comenzó a desarrollarse, hermano. Pero esos críticos no necesitamos. Una vez más. Entonces, hermano, necesitamos hacer una buena introducción. Son los primeros 5 minutos claves, críticos. Usted mire un ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21 y Hechos capítulo 7, versículo 2. Ahí Pedro nos enseña, hermano, una introducción tremenda. Hechos capítulo 2, verso 14 al 21. Una introducción especial. Bueno, entonces la introducción no debe prometer más de lo que el sermón pueda dar. Luego viene lo que se llama la discusión, que es los puntos primarios o puntos secundarios, son los que sostienen al bosquejo. La discusión son las divisiones que tiene el sermón. Es lo que mantiene al orador apegado a su tema. Eso es la discusión, no lo va a dejar salir de él. Hermano, y perdone que lo lleve así como dicen, como una moto aquí corriendo. La conclusión, que eso es la estructura del sermón, la conclusión debe de ser corta. Y la conclusión no va a repetir todo lo que habló usted en el sermón. Debe de ser variada. La conclusión debe ser natural. No forzar el mensaje en la conclusión, no, la conclusión debe ser natural. Y sobre todo, la conclusión debe de ser personal y directa. Pero acuérdese que la introducción son aquellos primeros 5 minutos críticos del predicador. Para terminar, hay un versículo que dice en Romanos 5:8: en él más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y él murió por nosotros fue por amor. Estén en sus pies, por favor. Una ocasión había un niñito que tenía una bandejita de caramelos en su cabeza y vendía caramelos para poder subsistir y pagar sus alimentos, y la vendía allí donde está el tren, en las estaciones del tren. Y una ocasión bajó un señor con 2 maletas y vio al niño ahí parado, que tenía una muletita y vendiendo sus caramelitos, y pasó de largo con sus maletas y lo tocó al niño y el niño se cayó. Y el hombre estaba con sus maletas y vio al niño y en vez de ayudarlo le dice: niño, ¿por qué te me atraviesas en el camino? ¿No ves que voy ocupado? Se dio la vuelta y siguió. Pero había un hombre que estaba mirando aquella escena. Se acercó al niño, le recogió sus caramelos, se los metió en su bandeja, se los puso en su cabeza, le dio la muletita, metió su mano al bolsillo, sacó un dinero y se lo dio al niño y le dijo: niño, es todo lo que yo puedo hacer por ti. Se dio la vuelta y se fue. Aquel niño lo llamó: Señor, Señor, espere, no se vaya. Aquel hombre dijo: hijo, no puedo hacer más, es todo lo que tengo, es todo lo que yo puedo hacer por ti. No, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, dime, hijo, ¿por si acaso usted no se llama Jesús? Y le dijo: ¿por qué? Es que yo voy a una iglesia y me han enseñado que Jesús levanta al caído, que Jesús ayuda al necesitado, que Jesús da nuevas fuerzas. Usted por si acaso no se llama Jesús. Hermano, aprendamos, estudiemos y vivamos esta palabra, porque es de gran bendición para el pueblo y para los que nos escuchan. Usted es el responsable de llevar este mensaje de salvación en el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Señor, por esta primera parte. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que lo que hemos aprendido hoy lo podamos, Señor, siempre recordar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermano.